paz y en victoria. Doy gracias a Dios por darme nuevamente una oportunidad de llevar su palabra. Cada que me da la oportunidad aprendo cosas nuevas. Siempre piensa uno que ya está bien, pero resulta que Él nos habla todos los días y nos moldea todos los días. Entonces vamos a orar antes de empezar. Padre, tú que estás en el cielo, hoy te doy gracias por darme la oportunidad de venir acá otra vez a llevar la palabra, Padre. Que no sea yo con mis pensamientos, sino que sea ese Espíritu Santo a través de mí para poder revelar y para poder iluminar y para poder llevar esta palabra, esta inspiración, para que lo puedan poner en sus corazones, al igual que yo, Padre, y ponerla por práctica, Padre. Padre, gracias por el pan que nos vas a dar el día de hoy, ese pan fresco, ese pan que con el Espíritu Santo vamos a poder digerir y vamos a poder entender un poquito más lo que tú nos quieres decir cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por habernos regalado tu palabra, por entender que a través de tu palabra es como nos podemos comunicar contigo, con Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos abriste ese lugar santísimo, nos dejaste ese Espíritu Santo para poder comunicarnos contigo, Señor. Nos has enseñado que si queremos hablar contigo debemos orar, pero si queremos escucharte debemos ir a tu palabra. Ahí vamos a escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor, y lo que nos quieres revelar, lo que nos quieres inspirar y lo que nos quieres iluminar, Padre. Padre, te pido por todos los que vienen en camino, Señor, y los que están en internet, Padre, los que están en Perú, en otra parte escuchándonos, Señor, te pido por ellos y que ellos también puedan tener ese Espíritu Santo para que puedan digerir esta palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces recordemos que yo desde el principio de año quería hablar sobre las 5 solas. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, a Dios sea la gloria y la sola gracia, ¿cierto? Esas son las 5 solas. Y habíamos empezado con sola Escritura, ¿cierto? Y habíamos visto que la sola Escritura ya había sido revelada, la palabra de Dios ya fue revelada y el Espíritu Santo nos la está a nosotros todos los días revelando, ya está escrita la palabra, no hay nada más. El humano que se quiere inventar más palabra nos está hablando la verdad, que es Cristo, porque esto ya está revelado. Entonces recordemos las 5 solas. Somos salvos por la sola gracia. Recordemos que nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer salvos. Nada. Somos salvos por gracia. ¿Y por qué por gracia? Porque Cristo ya nos salvó en esa cruz. No hay nada que nosotros hagamos, ninguna obra que nos vaya a hacer salvos. Eso no quiere decir que nos vamos a comportar mal, o que vamos a seguir pecando, o que vamos a seguir en rebelión, o que vamos a seguir en iniquidad. Antes, por lo que hizo Cristo en la cruz, vamos a empezar a santificarnos, y es un proceso. Entonces somos salvos por gracia. Y eso es lo lindo, porque si somos salvos por gracia, entonces no nos vamos a vanagloriar nosotros, que eso es lo que hace el mundo. El mundo se vanagloria de sus cosas, dice: yo hice esto, yo le di a los pobres, entonces yo voy a ser salvo, yo me casé, esto y esto y esto es lo que nos habían enseñado, ¿cierto? Entonces, salvos por gracia. ¿A través de la sola fe en quién? En Cristo, ¿cierto? Entonces la palabra no nos dice que vamos a ser salvos porque tengamos fe en tantas personas que se santifican, que tengamos fe en los familiares de Cristo, no. La fe es solamente en quién? En Cristo, en nadie más. De acuerdo a la sola Escritura. Entonces, si vienen otros libros a decirnos a nosotros que el libro del Mormón, que la catequesis, el libro de la catequesis, que el libro de los testigos de Jehová, el Atalaya, que el Corán, ¿vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Y a quién vamos a creer? A la sola Escritura,
sea, no hay nada más revelado. Para solo gloria ¿a quién? A Dios. Y a nosotros nos han enseñado que debemos darle las glorias ¿a quién? A veces a los hombres, a veces a otros santos. Pero la Escritura nos enseña que la gloria es solo para Dios. Entonces esas son las 5 solas que debemos siempre tener nosotros presentes. Y siempre les había dicho que mientras pasara en la palabra de la sola Escritura, siempre les iba a recordar nuestra declaración de fe. Y en nuestra declaración de fe, que la tenemos ahí afuera, en el punto número 7 dice, creemos que la Biblia está compuesta por ¿cuántos libros? Ya lo sabemos. 66 libros. Divididos eso, en el Antiguo y en el Viejo Testamento, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo. Que fueron, ¿alguien las escribió porque quisieron o quién dijo que las escribieron? Eso. Entonces, de manera sobrenatural y plenamente inspirada por Dios. Lo que escribieron los hombres fue inspirado por Dios. No fueron porque ellos lo quisieron escribir, no, inspirado por Dios en su forma original y constituye así la palabra infalible. ¿Qué es infalible? Que no se equivoca. Acá no hay nada equivocado. Y la revelación completa del camino de salvación para el hombre y su única regla de fe y conducta cristiana. Eso es lo que nosotros creemos. Pero no es porque lo hayamos escrito allá, sino porque nos lo dice la palabra. Por eso debemos ir a ella. Si a nosotros nos dicen una cosa de estas en la calle, o nos dicen algo diferente, no, que el ángel Gabriel vino y me habló ayer en sueños, entonces yo les digo a ustedes que me tienen que glorificar a mí, porque por medio de mí voy a glorificar a Dios. ¿Ustedes qué me van a decir? Que soy un mentiroso, ¿cierto? Porque ustedes ya tienen la fuente, que es la palabra de Dios. Entonces tienen que ir a ella para ver qué es lo que dice Dios en cuanto a eso. Y dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que esto lo vamos a ver más adelante porque estos dos versículos los vamos a desglosar para entender qué es lo que nos quiere decir Dios en su inspiración, porque así se llama la palabra de hoy, ¿cierto? La sola escritura, ya habíamos visto revelación, pero ahora es inspiración, la inspiración de Dios, ¿listo? Entonces, ¿qué dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. Abran ustedes ahí la Biblia, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, acá no dice que solamente el Viejo Testamento, no dice que entonces el Nuevo una parte, no dice que hay unos versículos que sí, que no, no. Dice toda. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si nosotros entendemos que es toda, ¿qué vamos a escribir en nuestros corazones? Es toda. Toda. Si queremos hablar con Dios y que Dios nos hable, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra. Y útil para enseñar. Si queremos ser enseñados por Dios, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pues, perfecto. Sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Nos encanta buscar la perfección, ser perfectos. ¿O a nadie le gusta eso? Nos encanta ser perfectos. ¿Y dónde tenemos que ir para ser perfectos? ¿Acaso nos está diciendo que lo que dijo Vengano, Megano? ¿Qué nos está diciendo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Y nos va a ser enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quién no quiere hacer obras buenas?
Todos queremos ser obras buenas. Solo necesitamos ir a la palabra. Dice Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados. Queremos bendiciones de Dios. Pero ¿en dónde tenemos que andar? En el camino. Debemos obedecer su palabra. Los que andan en la ley de Jehová. No hay otra manera de ser bienaventurados. Colosenses 3:16. La palabra Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Y Él es el verbo. ¿Y dónde encontramos la palabra de Cristo? La encontramos en el mundo, en sus religiosidades, costumbres y tradiciones, o la encontramos en el libro que tenemos en la mano. El libro, de hecho, más vendido en el mundo. Más vendido en el mundo. Y que sigue siendo atacado, porque es el libro más atacado. Vea pues, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, la sabiduría de Dios, obviamente, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si nosotros queremos cantarle a Dios como a Él le gusta que le cantemos, ¿a dónde debemos ir? Ahí están los salmos. Ahí vamos a conocer cómo Dios quiere que nosotros le cantemos a Él, cómo nuestros corazones deben de estar desnudos hacia Él. Y ahí nos va a mostrar cómo quiere que lo alabemos. Tenemos los salmos a la mano. Con cánticos espirituales tenemos los proverbios, cantar de los cantares. Y así nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Cómo quiere que nosotros hablemos con Él. Juan 14, 22 y 26. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ahora preguntémonos nosotros, ¿de verdad estamos amando a Cristo? ¿Lo decimos solo de palabras o estamos entendiendo este versículo? El que me ama, mi palabra guardará. Y no podemos estar diciendo, pero es que yo no sabía lo que usted decía. Familia, a todos, a cada uno de nosotros se nos ha parecido alguien a llevarnos la palabra de Dios en algún momento de nuestras vidas. Y la hemos puesto por obra. La estamos guardando, estamos siendo obedientes. Nos estamos arrepintiendo de corazón, porque es muy fácil decir, yo amo a Cristo. Eso es muy fácil decirlo. Pero si estamos guardando su palabra, mi palabra guardará. Y mi Padre, verá qué lindo, y mi Padre le amará. ¿Y qué va a pasar? Y vendremos a Él. Vimos la canción, quiero tener un encuentro con Dios. ¿Qué manera nos está diciendo la palabra que nos vamos a encontrar con Él? ¿Acaso es yendo a ver todo el tiempo videos en YouTube? ¿Acaso es estar viendo televisión? Mi palabra guardará.
poniendo la palabra por práctica en nuestra vida diaria. Si nosotros estamos mintiendo, hay que dejar de mentir. En lo mismo, ¿cierto? Si nosotros estamos idolatrando, idolatrías hasta en nosotros mismos, hay que dejar de idolatría. Si estamos en adulterio, en fornicación, si estamos pecando contra Dios, hay que pedirle al Espíritu y dejar esas cosas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todas. Todo lo tenemos que dejar atrás. Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra ira. Todo eso lo tenemos que ir dejando atrás. Y haremos morada con Él. Y acá nos dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez, ¿quién la inspiró? Y viene de Dios, ¿cierto? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy, familia, no soy yo el que les estoy diciendo que para amar a Cristo debemos guardar su palabra. ¿Quién se los está diciendo? El Espíritu Santo. No soy yo. Y eso es revelación. Entonces, ¿qué revelación en este caso? Lo que Dios quiere que escribamos. Oigo lo que Dios quiere que escribamos en nuestros corazones, ¿cierto? Eso es revelación. Pero muchas veces esa revelación no la llevamos a la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Lo que Dios quiere que escribamos en nuestros corazones. Y hay veces que se nos revela la palabra, pero no es inspirada. Porque no estamos escuchando lo que Dios quiere que escribamos, pero no lo escribimos. Porque no hacemos caso. Porque decimos, pero un poquito. No, eso no hay problema. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué nos dice la palabra? Si tu ojo te es ocasión de pecar, córtalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Pero en lo espiritual, eso no se refiere a lo físico, sino en lo espiritual. Acá nos vamos a estar quitando los ojos y cortando las manos, ¿cierto? Es en lo espiritual. Si a mí hay algo que estoy viendo que me lleva a hacer pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortarlo. Si a mí hay algo que me está alejando de Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? Cortarlo. Esas cosas son las que debemos cortar. No son los ojos, no son las manos. Porque el mundo nos dice, vea ese Dios suyo, les manda a cortar los ojos, a cortar las manos, a quitarse los ojos y todo eso. Eso es lo que nos dice el mundo. Un Dios de esos, no pues que es un Dios misericordioso. Claro, es que el mundo no tiene el Espíritu Santo. El mundo lo está pensando en lo carnal, en lo del mundo. Pero ¿quién nos dejó Cristo a nosotros? Al Espíritu Santo, para entender las cosas. Que la misma palabra también dice que se les será revelada a los niños. ¿Y a quién se les escondió? A los sabios y a los entendidos del mundo, ¿cierto? A los que tienen todo ese ego arriba, yo me la sé toda la sabiduría del mundo, para ellos esto está escondido, este tipo de revelación está escondido. Pero nosotros lo debemos tener en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Y aquí viene algo muy lindo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada. ¿Quién nos va a dar la interpretación de la Escritura? El Espíritu Santo. Y es para el provecho de la iglesia. ¿Para glorificar a quién? A Cristo.
Si nosotros cogemos esto para nosotros, para lo que estamos viviendo, mucho cuidado, porque no estamos pecando. Y estamos llevando la palabra de Dios como no es y no lo estamos amando. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo que les dije ahorita. O sea, yo no fui el que me lo inventé, ¿cierto? Yo no soy el que estoy diciendo que no fueron los humanos, sino la misma palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez, inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cada revelación y cada inspiración es dada por el Espíritu Santo. La escribimos en nuestros corazones, es la inspiración. Y ya luego somos iluminados para llevarlo en práctica. Si Dios me está diciendo que sea obediente, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Obediente. Y sus mandamientos que dice la palabra no son gravosos. Ahora quiero que quede algo claro. Hoy nos vamos a referir solo a la palabra de Dios, a la Biblia. Todo el tiempo nosotros, ¿cierto? Vivimos en revelación, inspiración, iluminación. Pero en cuanto a la palabra, eso tiene que quedar muy claro. O sea, la Biblia ya fue revelada e inspirada. O sea, esto ya está cerrado. La misma palabra nos lo dice al final en Apocalipsis, ¿cierto? Cuidado el que añade o quita, porque todas las plagas de esta profecía le caerán. Ya está cerrada. No hay más libros, son 66. Y han querido ponerle más, le han querido quitar. Si vemos y estudiamos la historia, eso es lo que han querido hacer todo el tiempo, la han querido esconder, la que no han querido que se traduzca para que la gente la sepa, los han quemado, los han llamado herejes a los que han querido escribir la palabra de Dios, llevarla a otros idiomas, tantas cosas que ha dicho el mundo para que la palabra no se esparza, pero aún así el Espíritu Santo la ha inspirado a todos y ha llegado hasta hoy ha llegado a nosotros. Y ahora nosotros estamos viviendo en iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 2? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ya ahí ¿a qué se está refiriendo? Otra vez, Hebreos 1, del 1 al 2. Y acá vamos a ver muy importante, porque es que la Biblia es completa. Y porque es que debemos leer toda la Biblia. Y porque toda la Biblia es también para nosotros, a pesar de que se haya escrito en otras épocas. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. La palabra de Dios no cambia. Entonces el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Y lo vamos a encontrar tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, ya lo vimos. ¿De cuántas maneras habló Dios? Vimos que hasta un burro le habló a alguien, ¿cierto? Lo vimos esa vez. Hasta con animales habla el Señor. Y a veces quienes parecen los burritos. Pero en cuanto a la inteligencia, nosotros, ¿cierto? Porque no entendemos. Seguimos de tercos. La palabra nos dice, obedezcan. Mis mandamientos no son gravosos. Pero seguimos con esa carga y esa carga. En estos prósperos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esto es la palabra. Nos habló por medio de él. Por medio del Hijo. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas las cosas. Para nosotros parecernos ¿a quién? A Cristo. Esta carnecita tiene que menguar, como dijo Juan el Bautista. ¿Y quién tiene que resurgir? Cristo.
El Espíritu nos enseña a ser como Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Y si nosotros mostramos a Cristo, ¿qué va a pasar alrededor de nosotros? ¿Nos va a beneficiar o no? ¿Nos va a traer paz en nuestros corazones o no? Estamos mostrando a Cristo. Y ahí está Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que nos enseña a ser como Cristo. Y así es que vamos a glorificar al Hijo con todas nuestras acciones. Porque ya estamos entendiendo que no somos nosotros, sino que es el Espíritu que nos lleva a glorificar a Cristo. Y eso es vivir en el reino. Eso es estar sirviéndole al reino de Dios. Y eso es lo que debemos hacer todo el tiempo. Dice 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto lo escribió Pablo. Se estaba refiriendo, sea por palabra, ¿a cuál palabra? Al Viejo Testamento, ¿cierto? Y por carta nuestra, ¿a qué se estaba refiriendo? A lo que ellos estaban escribiendo, al Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué debemos ir? ¿Dónde está la doctrina que debemos aprender? ¿Está en un catequesis o está en los mormones, en el libro del Mormón, en el Atalaya, en el Corán? ¿Dónde está la doctrina que debemos aprender? Eso. Ahí está la palabra de Dios. Muchas veces decimos, pero Señor, dame fe. Yo quiero tener más fe. Y llega y nos dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para tener fe? Pero eso se nos revela, lo hemos escrito en nuestros corazones. No, hemos sido inspirados. Preguntémonos eso. Ya fuimos inspirados. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estamos escuchando la palabra de Dios, o estamos yendo al mundo, o estamos yendo a otros libros, o estamos yendo a otras doctrinas. ¿Qué es lo que estamos buscando? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice que viene por otra cosa. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros? Que Cristo venga, la vida eterna. Y estamos convencidos de lo que no vemos, que tenemos un Dios vivo. ¿O acaso Cristo está en la tumba? Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y lo estamos viendo. ¿Acaso estamos viendo a Cristo acá? Pero Él camina con nosotros, Él es omnipresente. Está en toda parte. Por eso nosotros no podemos esconder nuestros pecados, porque Él sabe todo lo de nosotros. Y es el Espíritu el que nos empieza a revelar las falencias que nosotros tenemos. Entonces la revelación bíblica es el acto por el cual Dios se manifiesta a sí mismo y comparte verdades importantes con la humanidad. Porque acabamos de hacer ya la diferencia de revelación que habíamos aprendido y la inspiración. Son dos cosas muy diferentes. Ya lo hemos dicho varias veces, revelación es lo que escuchamos y lo que Dios quiere que escribamos. Muchas veces escuchamos, pero no nos inspiramos, no lo escribimos. La palabra ya fue revelada y ya fue inspirada. Ya se escribió lo que Dios quería que se escribiera. Es de Dios al hombre. El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Eso es revelación, ¿cierto? En cada caso en particular, oímos lo que Dios quiere que se escriba en nuestros corazones.
Dios reveló su palabra por medio de ángeles, ya lo vimos. Un ángel avisa a las mujeres la resurrección de Cristo. Se le apareció el ángel y le dijo a las mujeres, ¿a quién estáis buscando, cierto? Él no está ahí. Entonces, vemos cómo Dios se revela. Pero ¿qué se nos va a revelar a nosotros? ¿Se nos va a revelar palabra diferente o palabra que ya está? Palabra que ya está, ¿cierto? Nosotros no vamos a cambiar ni una tilde de lo que ya está escrito. Una voz fuerte habló directa a Moisés y a Jeremías. Si leemos el Viejo Testamento, hay una voz fuerte que les dice a ellos y les habla, que hasta dicen, por favor, les tengo miedo, habla tú solo con él, porque esa voz está muy fuerte y a veces estamos así. Nos da miedo de la voz de Dios y nos queremos esconder, pero Dios es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque nos da miedo a ser castigados, pero Dios no castiga. Dios nos disciplina. Y siempre nos ha mostrado un Dios castigador. Entonces, por eso cuando escuchamos la voz de Dios, nos da miedo. Pero el Espíritu Santo es el que nos empieza a decir, calma, hijo, que tú ya eres mi hijo. Tú ya no eres creación, tú ya eres mi hijo. Y como hijo te quiero educar, como hijo te quiero guiar. Los que somos padres acá, ¿acaso nosotros queremos lo malo para nuestros hijos? Cuando los educamos, cuando los disciplinamos. Y aunque para ellos parezca castigo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Disciplinar. Eso mismo hace Dios con nosotros. Entonces ellos, voz fuerte, por medio de la naturaleza y creación, por medio de animales, sueños, etc. Tantas cosas que se nos revelan. Esto nos muestra que Dios utilizó muchos medios para revelar su palabra a los hombres. Asimismo lo hace el Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito. Gálatas 1, del 8 al 12. Gálatas 1, del 8 al 12. Quiero que lo abran y quiero que lo lean, porque es que acá se van a dar cuenta, esto lo tienen que escribir en sus corazones. Debe quedar escrito, debe quedar inspirado hoy. Inspirado. Gálatas 1, del 8 al 12. Coja cada uno su Biblia. Gálatas 1, del 8 al 12. ¿Ya lo tienen abierto? Amén. Gálatas 1, del 8 al 12. Gálatas. Mas si aún nosotros, ¿a quién se estaba refiriendo el nosotros? ¿Quién es el que escribió es Gálatas? Pablo. ¿Y acá nosotros quién es nosotros? La congregación. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿verdad? Pues por allá apareció 600 años después de Cristo, uno diciendo que se le había aparecido el arcángel Miguel y que le dijo que escribiera el Corán. Y esto ya estaba escrito hace mucho tiempo. Entonces mucho cuidado, por eso tenemos que empezar a poner esta palabra en práctica, porque nos van a llegar otras doctrinas y nos van a querer engañar. Y esto fue escrito mucho tiempo antes que el Corán, por ejemplo. Por allá otro en 1800, el libro del Mormón, que le apareció un ángel allá en Nueva York y que le dijo que escribiera otro libro, ¿cierto? Tantas cosas, y a veces pensamos, ¿y será verdad? Y si es verdad cuando leemos la historia. Dicen que los ángeles se le aparecieron. O sea que no, la Biblia mintió. Se escribió mucho tiempo antes y mintió. No mintió, porque la historia no lo corrobora. De que la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo está diciéndolo cierto en el transcurrir de la historia, porque iba a pasar.
Ya Dios se los estaba diciendo a ellos, mucho cuidado, y así nos va a pasar a nosotros. Muchas veces pensaremos, no. Y resulta que si va a llegar alguien a decir, es que un ángel me dijo. Un ángel se me apareció de esta manera, en un sueño, no sé qué, y nos escribe una pintura hermosa, misticismo, cascadas de oro y cosas así por el estilo. Y si no estamos aferrados a la palabra, vamos a creer a esas mentiras y a esos misticismos y a todos esos mitos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué duro, anatema, totalmente apartado de Dios. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez, familia, ahí vemos evangelios por todas partes diferentes. Evangelios de prosperidad, evangelios que otras deidades nos llevan a Jesucristo, o evangelios de otras cosas que nos muestran otros caminos. Esto no es mentira, esto en el mundo es así. Y si no nos aferramos, empezamos a caer a las mentiras del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Anatemas. Es pesado. Porque a veces estamos pensando que estamos haciendo lo correcto y resulta que vamos por caminos diferentes, no obedeciendo la palabra de Dios, sino creyendo en otras cosas que el mundo muestra como buenas, porque la misma palabra nos lo dice. A lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y ahorita lo estamos viendo otra vez, hay muchas señales por toda parte. Y nuestros corazones se angustian con la maldad del mundo. Y a veces pensamos, pero ¿por qué, Señor? Dios nos está mostrando las señales. Cada uno de nosotros estamos sintiendo también que los días se acortan, que todo pasa rapidísimo. Estamos acá y en un abrir y cerrar de ojos es otra vez sábado. Esto no pasaba antes, pero la palabra nos lo dice y los días serán acortados por causa de los escogidos. Y a veces hay tanta maldad y decimos, Señor, ¿por qué? Pero resulta que la palabra nos dice que Él es misericordioso para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso debemos estar viviendo el Evangelio. Todo el tiempo debemos estar viviendo la revelación, la inspiración y la iluminación en nuestras vidas. Es difícil, sí. Yo no les digo que sea fácil. Mi carácter sigue siendo moldeado. Y el carácter de cada uno sigue siendo moldeado, porque no vamos a ser santos hasta que llegue Cristo. Nuevamente. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién estamos tratando de agradar cuando llevamos la palabra? Eso. Pero muchas veces cogemos la palabra para agradar a quién. ¿Y para gloriarse quién? Uno mismo. Y mostramos cosas. Y queremos que la gente nos vea de que sí estamos tratando de ser santos. Cuando lo que le gusta a Dios es una relación personal con Él. Ir a orar a Él en el lugar privado. Pero a veces cambiamos es para que nos vean. ¿A quién estamos tratando de agradar? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él lo sabía. ¿Cristo qué les dijo? Si a Él lo odiaron, ¿a nosotros qué nos iban a hacer? Lo mismo. Entonces, ¿por qué seguimos intentando agradarle a los hombres? La gente se nos va a alejar. Él también lo dijo en su palabra, se le iba a traer contiendas entre familias, porque iba a venir una doctrina que los iba
a confrontar, a decirle no más ídolos, no más mundo, no más idolatría, no más pecado, no más rebeldía, no más iniquidad. ¿Y eso no nos ha pasado? ¿Acaso cuando nosotros vamos donde nuestros familiares y les decimos esto es idolatría, no empieza la diserción? La palabra no miente. Cuando la ponemos en práctica nos damos cuenta que es verdad. ¿Quién es la única verdad? Cristo. Por allá nos dicen, no, que hay una manera intermedia, entonces necesitamos de una persona para llegar a Cristo. Y de Cristo a Dios. ¿Y quién es el camino? Cristo. No hay nadie que nos vaya a llevar a Cristo. ¿Quién es el único que nos va a dar el cambio que necesitamos para entender que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Quién es el único que nos da vida y vida en abundancia? Cristo. Pero la vida no es que vayamos a vivir 200 años. La vida es que vamos a cambiar. Porque Dios nos está preparando para cuando vayamos a vivir en su reino. Nuestro carácter debe cambiar. Nuestra carne la debemos crucificar todos los días. Es una lucha continua, iglesia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estamos viendo que la palabra nos lo dice, que no son los hombres los que lo hicieron. Y así es que nosotros debemos estar pensando como Pablo. Si nosotros cambiamos, ¿fue por esfuerzo de nosotros o fue por el Espíritu? Eso. Entonces ahí se acaba todo orgullo. Y eso, así es que debemos estar viviendo, iglesia, sin orgullo. Sin orgullo. Ahora inspiración. Ya recordamos revelación, ahora vamos a entender qué es inspiración, aunque yo creo que ya lo han entendido, ¿cierto? Del hombre al papel. Ya habíamos visto que el primero era de Dios al hombre, ¿cierto? Dios le dijo a los hombres, escriban esto. Y los hombres escribieron esto, ¿cierto? Ahora, el hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. Ahora en nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere que se escriba acá? Esto. Esto es lo que Dios quiere que escribamos en nuestros corazones. Y obviamente no es que yo me vaya con esto así todo el tiempo, aprendiéndomela toda de memoria, en un momento. Aunque sí es bueno, porque como les dije antes, si queremos agradar a Dios, ¿cómo quiere que le alabemos? ¿Cómo quiere que le oremos? Aquí era su palabra, para que después con el Espíritu Santo saquemos esas palabras. Si nosotros escribimos, por ejemplo, en nuestros corazones, y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que ponen por obra su palabra, obedecen. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si ponemos eso en nuestros corazones, y así estemos pasando una tribulación, estemos pasando por enfermedad, estemos pasando por algún problema económico, les ayuda para bien. Y si tenemos fe, ¿qué estamos esperando? Ese bien. Pero dice una cosa,
Sabemos que ese es Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de nuestras vidas? Mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre y al Hijo, a que Él envió. ¿Y cómo vamos nosotros a llevar a que las personas conozcan al Padre? Mostrando al Hijo que nos habita. A Cristo lo estaban crucificando. Ante los ojos, ¿eso para nosotros es malo o bueno? Lo estaban clavando. Lo estaban azotando. ¿Dónde terminó después de la crucifixión? Sentado a la derecha del Padre. Resucitó, ¿cierto? Y se fue en gloria. Y a él lo estaban insultando, escupiendo, clavando, diciéndole: si tú eres Dios, bájate de allá. En ese momento. Y así podemos estar nosotros. Nos pueden estar escupiendo, nos pueden estar maltratando. Él cargó todas nuestras enfermedades en esas llagas, entonces nosotros podemos estar enfermos. Él se cansó. ¿Cuántas veces cayó al piso cargando su cruz? Él mostró su naturaleza humana cansándose, ¿cierto? Él nunca mostró su naturaleza divina, porque Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él en la primera caída pudo haber dicho: no más, me voy de acá, yo soy Dios, como le dijo Juan y el hermano. ¿Por qué no destruyes ese pueblo? ¿Él acaso dijo eso? Él siguió y se paró. Hasta necesitó ayuda. Para eso están los hermanos, porque vamos a flaquear. Pero Él no se cansó. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Inspiración significa que la escritura fue exhalada o inspirada por Dios a través de la acción del Espíritu Santo en sus autores, quienes usaron sus personalidades, estilos para producir la palabra de Dios sin error, infalible. No es un dictado mecánico, nunca lo fue, sino una operación sobrenatural, divina sobre los escritores. Familia, esto que tienen es un regalo precioso de Dios. Ustedes se deben enamorar de la palabra, no cogerla como idolatría, de la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es el verbo? Esto debe ser su fuente de inspiración. No hay ninguna otra inspiración. Si quieren ser iluminados, acá es donde tienen que ir. Acá Dios les va a hablar lo que Él quiere que ustedes hagan en sus vidas. Él quiere que ustedes sigan una vida santa. Pero no es la santificación que nos enseñaron, familia. Por eso debemos ir a la palabra de Dios. Y acá vamos a encontrar que es la vida santa que Él quiere. Por allá nos enseñaron que si queríamos ser santos o tener relación con Dios, que no nos podíamos casar. ¿Qué dice Pablo en sus cartas? Los diáconos, ¿cierto? ¿Qué deben ser los diáconos? Hombres de una sola mujer. Y nos enseñan tantas cosas que vamos a la palabra y es mentira.
Por eso pasan tantas cosas en esas congregaciones cuando empiezan con religiosidades que son fuera de la palabra de Dios, y hay tantas atrocidades que la palabra nos lo muestra por toda parte. Cuando nos alejamos de su palabra, ¿quién es el que viene? ¿A qué vino el diablo? Exacto. A robar y a matar y a destruir. ¿Y a qué vino Cristo? A darnos vida y vida en. Entonces, ¿por qué estamos poniendo en práctica otras cosas que no es la palabra de Dios? Sí, nos trae mucho placer, el mundo nos trae placer, no, por allá también vinimos muchos de nosotros, y la carne es débil, pero esos placeres son momentáneos. ¿Y qué dice la palabra? Que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y cuando conocemos verdaderamente a Cristo y conocemos su amor en nosotros, no hay placer carnal que se compare al placer que sentimos de estar al lado de nuestro Dios. No hay placer. No hay placer carnal. Pero sintamos a Dios. Dios quiere en nosotros una vida en matrimonio saludable, claro que sí. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra inspiración se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y esto es lo que vamos a desglosar el día de hoy. Entonces, la palabra griega que se utiliza es teoneustos. Recordemos que la palabra de Dios se escribió en 3 idiomas: griego, arameo y hebreo. En esos 3 idiomas. En un periodo de más o menos 2000 años. Y ninguno de ellos se contradice. En periodos diferentes. Entonces, la palabra que se utiliza para inspiración es teofenustos. Y significa literalmente soplado por Dios. O sea, en el texto natural, inspiración, qué lindo, significa soplado por Dios. O sea que ahí va a decir, y toda la palabra es soplada por Dios. Eso es inspiración. Entonces, toda la escritura es, pongámoslo ahí, como si fuera teoneustos, es soplada por Dios. Toda la palabra es soplada por Dios, inspiración, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos debe quedar claro que toda la palabra en sí de la Biblia está inspirada por Dios. Y vamos a empezar viendo eso. La primera palabra que vamos a ver es inspiración. De 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, para esto, vamos a ver Mateo 4, 3 al 4. Mateo 4, 3 al 4. Y dice, Mateo 4, de 3 al 4. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, ¿cierto? O sea que a nosotros va a venir el diablo. Y no va a ser el diablo pues de colita, ¿no? ¿Cierto? Con cachos. No. Va a venir el diablo, el espíritu del diablo, a través de cualquier cosa a querernos engañar y a querernos cambiar nuestro camino y nuestro propósito. Entonces dice así. Mateo 4, de 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Recordemos que vino el tentador después de estar ayunando 40 días, ¿cierto? Ahora pongámonos allá en ese contexto. Imaginémonos nosotros 3 días sin comer, 4 días sin comer. ¿Cómo está nuestra barriguita? Exacto, ¿cierto? Pero él se fue allá 40 días sin comer. Y llegó el diablo a decirle esto. Entonces, ahí vemos un condicional que se llama, que dice sí, ¿cierto? Significa en este contexto suponiendo que. O sea, el diablo estaba tratando de engañar, diciéndole a Jesucristo, supongamos que tú eres el Hijo de Dios. Supongamos que. Satanás en ese momento no tenía ni la menor idea de que, no tenía ni la menor duda, en su mente de que así fuera. O sea, él sabía que era. Pero él que no quería de Cristo, que se humillara, ¿cierto? Él quería que mostrara todo su poder. Ah, sí, yo soy Dios, ¿cierto? Y así a veces andamos nosotros, ¿cierto? Ah, yo puedo hacer esto. Pero Cristo se humilló. Y le respondió con palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién lo está alimentando? La palabra. Pero su deseo era hacer que Jesús violara el plan de Dios y empleara su poder divino. Eso es lo que quería el diablo, que había dejado a un lado para evitar su humillación. Pero Cristo, o sea, es que fue tan lindo que a él no le interesó ser Dios. Él ya tenía un propósito desde antes de la creación. Y a veces pensamos que humillarnos ante Dios es malo. Cuando humillarnos ante Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Porque nos han enseñado que mientras más nos humillemos, más débil somos. Eso nos ha enseñado el mundo. Pero nosotros debemos humillar a Dios, a nuestro Señor, de que no somos nada sin Él. Dice Filipenses 2 del 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo. Usted no lo busque, pero lo vamos a ver. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se despojó a sí mismo? Él era Dios, se despojó a sí mismo. O sea, vino a ser hombre. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nosotros nos hemos humillado a nosotros mismos alguna vez, en lo espiritual. O siempre queremos tener la razón en todas nuestras cosas. Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la palabra de Dios, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué quería el diablo allá? Y el diablo a cada rato quiere ese de nosotros. Ah, venga a ver qué tan santo es usted, pues. Y empieza la carnalidad a florecer. Empieza nuestra ira a florecer. Empieza nuestro orgullo a florecer. Empieza a decir, yo no me he equivocado. Cuando a lo que debemos de ir es a la palabra de Dios, que nos muestra lo contrario. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Cada una de las 3 respuestas de Jesús al diablo fueron sacadas de Deuteronomio. Por eso tenemos que saber palabra. Para ver qué es lo que estamos hablando. Qué es lo que debemos escribir en nuestros corazones. El mismo Cristo nos lo está enseñando. Para defendernos de Satanás, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cuál es nuestra espada?
palabra de Dios, ahí está. Esa es nuestra armadura. ¿Cómo se estaba defendiendo Cristo? ¿Acaso Cristo se está defendiendo con cosas humanas? ¿Con qué se defendió Cristo contra Satanás? Escrito está, la palabra. Esta en particular está en Deuteronomio 8.13. Esta sí la podemos buscar. Deuteronomio 8.13. ¿De qué estamos hablando? De la respuesta de Mateo 4, de 3 al 4, ¿cierto? Vamos a buscar la concordancia en Deuteronomio 8.13 para ver qué es lo que Dios, a lo que Cristo se estaba refiriendo. Deuteronomio 8.3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí vemos que Dios sostuvo al pueblo en el desierto con un alimento previamente desconocido para ellos. Dios mandó a que cayera el maná del cielo con su palabra. Y cuando fueron a ver el alimento, ¿qué decían? ¿Qué es esto? ¿Acaso lo conocían? El que tenía la revelación, que les tuvo que decir, que era Moisés. Recoged, porque ese es el alimento que vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Comas. ¿Y cuál es el alimento que nosotros debemos comer? Hablando espiritualmente. La palabra. El alimento de Israel en el desierto fue decretado por la palabra de Dios. Tenía maná porque Dios lo mandó. Por lo tanto, finalmente no fue el pan lo que los mantuvo vivos, sino la palabra de Dios. No fue sus esfuerzos los que lo estaban manteniendo vivos. Así también el pan físico que nosotros conseguimos es por Dios, no por nuestros esfuerzos. Dios en su misericordia nos da a todos lo que necesitamos. También vemos que Dios permitió que Israel padeciera hambre, para así poder alimentarlos con maná y enseñarles a confiar en Él como su sustentador. Como vimos, Dios nos corrige, nos disciplina. Pero a veces somos tercos. Ellos vieron la gloria de Dios por la palabra de Dios con su maná, y así andamos nosotros a veces viendo la gloria de Dios. Pero la mínima cosa, ¿y qué decía ese pueblo apenas empezaban a sufrir? Estábamos mejor ¿en dónde? En Egipto. Y así no somos nosotros a veces. Pero yo me encontraba mejor cuando hacía esto y esto y esto que cuando iba a la iglesia, que cuando estaba obedeciendo a Dios. Porque hacer la palabra de Dios no va a ser la cura para nuestros problemas. Los vamos a pasar y lo hemos dicho varias veces. Lo vemos acá también. Dios permitió que pasaran hambre. Y acá Cristo nos está enseñando para qué es que debemos tener la palabra de Dios como alimento. Para cuando pasemos esos ayunos, podamos soportar. Y ayunos pueden ser nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, que es cuando estamos más débiles y cuando el enemigo, cuando Satanás más nos va a querer tentar. A poner ahí la piedrita. Así que alimentémonos de la palabra, que es lo que nos va a sacar adelante y lo que nos va a dar fe. Y vamos a estar inspirados todo el tiempo. También vemos que Dios permitió que Israel padeciera hambre.
y enseñarles a confiar en Él como su sustentador. ¿Quién es el que nos sustenta? Dios. O sea, que los problemas de nosotros es para enseñarnos que el que pelea las batallas, que el que está con nosotros, el que nos sustenta, el que nos da nuestro alimento es Dios. No hay nada más. No es nuestro esfuerzo, no es porque me levanté a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana o porque me está tocando muy duro, no. O porque tengo mucho trabajo, o porque soy muy inteligente, o porque tengo no sé cuántos grados, o porque es que yo soy, no sé, el jefe de mi empresa. Dios es el que me pone como jefe, Dios es el que me hace que yo me levante a las 3 de la mañana, Dios hace todo eso. Y todas esas cosas nos van a ayudar para bien, para bien. Así el versículo es perfectamente aplicable a las circunstancias de Jesús y una buena respuesta a la tentación de Satanás. De toda palabra que sale de la boca de Dios es una fuente de sustento más importante que el alimento, que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales y nos bendice mucho más por la eternidad que el alivio temporal al hambre físico. Porque nosotros vamos por una vida eterna, nuestros cuerpos van a ser cambiados. ¿A dónde queremos estar? ¿En el infierno o en el cielo? Pero recordemos que no es por lo que nosotros hagamos. ¿Qué debemos de hacer? Confesar a nuestro Señor. Y si confesamos a nuestro Señor, Señor, palabra Señor es que es nuestro Señor. ¿Y el Señor qué le manda a hacer a su siervo? Cosas. ¿Y el siervo qué tiene que hacer? Obedecer. Fácil. Por acá está uno del ejército. Él sabe que hay que obedecer. Si no hay castigos. Es parecido. Lo mismo pasa con nosotros, con los papás. Cuando no obedecemos, ¿qué pasa? Vienen consecuencias. Cuando la mamá nos decía, ay, mijo, no vaya por allá que tengo presentimiento, nos quebramos la mano. Consecuencias de la desobediencia. ¿Cierto? Ahora leamos Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estamos hablando acá, el pastor, yo, nuestro hermano Roberto, a veces Diana, la pastora, cuando alaban, y nos llega la palabra, no glorifiquemos al hombre. El Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Yo no soy el que estoy hablando acá. Por eso cada que oramos nosotros decimos que seas tú hablando y no nuestras ideas. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Él está por debajo. ¿A quién le gusta que glorifiquemos? A Jesús. Nos está mostrando humildad también. Y si glorificamos a Jesús, glorificamos al Padre. Entonces, ¿quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Hay que tenerlo siempre pendiente y hay que escucharlo. Él lo sentimos porque Él mora en nosotros. Él nos para los pelitos, Él nos pone a pensar, Él nos pone a ir a la palabra. Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿cierto? Es el Espíritu. Ahora, toda la Escritura, recordemos que segunda de Timoteo empieza toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Toda la Escritura. Esto nos da a entender con precisión que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la Escritura es dada o inspirada por Dios.
ese solo versículo, 2 de Timoteo 3, 16, 17, al principio toda la escritura, nos da a entender que toda es inspirada por Dios. Esto lo vemos no porque lo digan los hombres, sino porque la misma palabra escritura inspirada lo dice. Vamos a Romanos 7:12. O sea, no solamente lo digo yo, no solamente lo va a entender ese versículo. Vamos a Romanos 7:12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿A qué se está refiriendo aquí a la ley? Al Viejo Testamento, ¿cierto? El hecho de que la ley revele, despierte y condene el pecado para traer en las últimas muerte al pecador no significa que la ley sea mala. Más bien, la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios y el parámetro de los creyentes para agradarle. Entonces, no podemos desechar el Viejo Testamento. Porque ahí vamos a ver todos los ejemplos de cómo agradar a Dios y cómo desagradar a Dios. Nos dice las consecuencias de obedecer y las consecuencias de no obedecer en Deuteronomio. Nos muestra qué pasaba con el pueblo cuando su rey hacía lo malo y cuando su rey hacía lo bueno. O sea, que nos muestra a nosotros lo que debemos y no debemos hacer. Entonces no la podemos desechar. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. Fiel y digna. O sea, toda la escritura. ¿A qué se está refiriendo acá también? Al Nuevo Testamento. Y acá Pablo, muestra su humildad. Él ya no se creía santo, y él estaba escribiendo estas cartas, él estaba escribiendo a Timoteo, para salvar a los pecadores. ¿Qué dijo? De los cuales yo soy el primero. Sigamos en 1 de Timoteo. Uno. Timoteo 1. El 5. Primera de Timoteo. Es que la tengo que buscar. Es que la tengo acá, pero no tengo el versículo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5.
Pero el Espíritu dice claramente que en los prósteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, pues prohibirán casarse. Así que si prohíben casarse, ¿qué es? Mentira. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por ahí dicen que tomar café es malo, que nos va a mandar al infierno, ¿cierto? Tanta cosa. ¿Cierto? Que si tomamos café, que si nos hacemos una transfusión de sangre, entonces la sangre del pecador ya nos va a mandar para el infierno también. Entonces, cuidado, nos hacemos la transfusión de sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué están torciendo? Las escrituras. Es que no es mentira. Entonces, por eso debemos ir a alimentarnos de la palabra de Dios. Si alguien nos dice, nosotros muriendo, no llega, no, es que te vas a ir para el infierno. No, Dios nos está dando la oportunidad de vivir. Y Dios también nos dio la ciencia. Nos están diciendo, cuidado, se casa porque va para el infierno y no puede tener comunión con Dios. Eso no lo dice en la religión tradicional. Que era para poder ser sacerdote no se pueden casar. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Y van a inventar que abstendrán de casarse. Se lo inventaron. Inventado. Y por allá lo tienen en su libro, catequesis y todas esas cosas. Claro, por todo eso. Pero ¿qué es eso? Invención. Si vamos a la palabra, ¿qué nos dice la palabra? Otra cosa diferente. Lo mismo lo del café, lo mismo que la sangre, todas esas cosas que se inventan, ¿cierto? Que cuidado se come esto, que el cerdo, que el marrano, que el águila, tanta cosa que dicen, ¿cierto? Se inventan tanta religiosidad que si vamos a la palabra lo es, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces, por eso toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién nos va a dar la revelación de las cosas de las religiosidades del mundo? Si nos dicen, cuidado, te pones sangre porque te vas a pecar a donde tenemos que ir. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Si nos están diciendo no comas cerdo porque te vas a ir para el infierno, ¿qué nos está diciendo la palabra? Y vea pues, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea cómo lo dice de feo al principio. Teniendo cauterizada la conciencia, o sea, quemada, como lo dice de feo. La palabra es fuerte. Y así queremos estar nosotros, teniendo que tener cauterizada la conciencia, con esos pesos que nos pone la religión. Ahora, inspirada por Dios, recordemos que literalmente es exhalada por Dios. En algunas ocasiones Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que habían de escribir o decir. Lo vemos en Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es en cuanto a la palabra, pero a nosotros se nos va a revelar la palabra que ya escrita. Y ya la tenemos, que es Cristo. Con mayor frecuencia Dios usó la mente de cada uno de ellos, vocabulario y experiencias, para producir su propia palabra infalible. La palabra es totalmente cierta y no se equivoca, eso es infalible. Cierta y no se equivoca. E inerrante, libre de error. Primera de Tesalonicenses 2, capítulos del 12 al 13. Tiene que quedarle esto claro, es infalible y inerrante. ¿Por qué tiene que quedar claro? Porque hay algunas doctrinas que dicen que sus líderes son infalibles y que ellos lo que digan es palabra de Dios.
O sea, un humano se hace infalible. Tiene que tener mucho cuidado, porque todos los humanos nos equivocamos. Lo único que es infalible e inerrante es la Biblia. No hay nada más. Claro debe quedar eso. Primera de Tesalonicenses 2, 12 y 13. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Cada uno de nosotros nos llamó a eso. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino es según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Es importante advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. Esto es lo que es inspirado por Dios. Esto. No existen escritos bíblicos inspirados, solo las escrituras inspiradas. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que habla las escrituras, Dios es quien habla. Dios es quien habla. Dios te habla a ti por medio de las escrituras. A ti, a cada uno de ustedes les habla por medio de las escrituras. Así que no depende, y dice Romanos 9 del 16 al 17. Sí quiero que lo lean. Romanos 9 del 16 al 17. Porque acá debemos bajar de nuestra pedestal. Romanos 9, del 16 al 17. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que estemos escuchando su palabra es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y acá Pablo, ¿qué está citando? Éxodo 9:16. O sea que vemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Pablo escribió lo que tenía que escribir, inspirado por Dios, por el Viejo Testamento. Si estamos entendiendo, familia, si estamos entendiendo, iglesia, qué tan importantes son, por qué los tenemos que tener, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, porque hay que leerla, porque es así como se nos va a revelar y vamos a ser inspirados. La palabra se identifica como la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué palabra debemos estar hablando acá? ¿Lo que dice Camilo o lo que dice la palabra? Y la palabra confronta nuestra vida carnal. Por último, acá ya vamos a empezar a terminar, porque para la próxima vamos a dejar enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, hombre de Dios, perfecto y enteramente preparado. Enteramente preparado. ¿Quién no quiere estar enteramente preparado? ¿No nos gustaría ser perfectos? ¿No nos gustaría ser hombres de Dios, mujeres de Dios? ¿No nos gustaría ser instruidos en justicia? ¿No nos gustaría que nos enseñaran de Dios? ¿Cierto?
Como la palabra es inspirada por Dios, no puede ser alterada. Y el mismo Jesucristo nos lo dice en Mateos 5, 17 al 18. El mismo Jesucristo nos lo dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús no estaba dando una nueva ley, ni modificando la antigua. Estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en el Antiguo Testamento al mencionar la ley de Moisés y los profetas. Y además nos dice que no puede ser alterada. En Apocalipsis 22, del 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Vea lo que dice. Estén atentos a lo que va a decir acá. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Y acaso así no se la pasa el mundo, añadiendo? ¿Y cómo vemos al mundo? ¿Cómo vemos al mundo ahora? Si miramos al mundo, ¿cómo está? No están perdidos, no están con todas esas plagas. No están con todas esas plagas. Y ahí estamos viviendo nosotros. No lo estamos viendo todos los días en las noticias. ¿Está así o no está así el mundo? Y le añaden y le quitan que si existe, ¿cómo es? El limbo, que no existe el limbo, que si el purgatorio, que si esto, que lo otro, le ponen, le quitan, que existe por allí, que es que una comita, que esto nos hace pensar que entonces Pedro sí es la cabeza de la iglesia, es la roca, ¿cierto? Nos hace pensar tantas cosas. Y si vemos la historia de la religión tradicional, ¿cómo ha sido? Inquisiciones, cruzadas, líderes que fornicaban, adulteraban, utilizaban su poder con indultos para construir su imperio. ¿No vemos eso? Eso es lo que vemos. Me está hablando Siri en la computadora. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ni quitar ni poner. Si ponemos plagas, si quitamos, si sea una tilde, o sea, si no obedecemos a la palabra de Dios, si no nos arrepentimos ante nuestro Señor. Porque recordemos que mismo Jesucristo lo dijo: y vendrán a mí en aquel día y me dirán: Señor, en ti eché demonios, en ti hice curaciones. ¿Y qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Por eso tenemos que cambiar acá, y acá tenemos que escribir esas palabras. Tenemos que escribirlas acá. Jesús ofrece testimonio amplio sobre la autoridad y finalidad de la profecía. Él comisionó a Juan para que la escribiera, pero él fue su autor. Ahora esta advertencia de quitar y poner no es la primera vez que se menciona en la palabra, y lo vemos en Deuteronomio 4:2. Que veamos en las concordancias. Que es que no, por eso debemos leer el Viejo Testamento. Estamos leyendo Apocalipsis, el último libro, y ahora vamos a leer Deuteronomio para que nos demos cuenta. Es que la Biblia toda es inspirada. Que
¿Qué dice Deuteronomio entonces? 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice también Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Nos está diciendo lo mismo que Apocalipsis o no? Solo que Jesucristo ya nos dijo las consecuencias, ¿cierto? Pero todo el Viejo Testamento nos dice las consecuencias de no hacer lo que Cristo, lo que Dios nos mandaba hacer. Porque las consecuencias de no hacer lo de Dios, ahí dice también Deuteronomio, consecuencias de no obedecer. Y las consecuencias de obedecer. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Jeremías, estamos viendo todo el Viejo Testamento, varios libros. 26:2. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que viene para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé, háblales, no retengas palabra. ¿Qué es la palabra que debemos hablar? ¿Qué le estaba diciendo a Jeremías que hablara? Su palabra. Háblales la palabra que yo te mandé. Eso es lo que debemos hablar. Las consecuencias en contra de alterar el texto bíblico constituyen la cláusula del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento nos decía, hazlo. Y nos mostraba, y si leemos el Viejo Testamento, vuelvo y le repito, nos muestra las consecuencias de no hacerlo. Pero Cristo llegó en el Apocalipsis. Y lo que nosotros teníamos que leer, nos lo dijo en esos versículos. Ni le pongas ni le quites. Habla como debes de hablar. Y eso es lo que debemos de llevar. Al mundo, iglesia, no les gusta que le muestren su pecado. Al mundo no le gusta que le muestren sus errores. Por eso se alejan. A Jesucristo le pasó. Los apóstoles le dijeron, Señor, qué palabra tan dura se están yendo. Qué palabra tan dura se están yendo. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Acaso les digo, no, venga, suavicemos el discurso, venga pues a ver qué? ¿Qué les dijo? Ustedes también se quieren ir. Así les dijo. Ese es nuestro Señor, pero nos trae con amor a mostrarnos su salvación. Nosotros somos los encargados de desecharla o de tomarla. Y Él nos quiere quitar todas esas cadenas que acabamos de ver, que no nos casemos, que no tomemos café, que cuidado comes esto. Religiosidad nos las quiere quitar, pero sí nos manda a decir, obedezcan mis mandamientos. Dejen de mentir, dejen de idolatrar, dejen de adulterar, dejen de fornicar. Es que así yo les voy a mostrar mis maravillas porque me están obedeciendo. Pero no porque dejemos esas cosas, vamos a ser salvos. ¿Qué nos va a salvar? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero así como
decimos que es mi Señor, debemos ser el siervo. Y si yo tengo un Señor y un Rey, cuando el Rey y mi Señor me mandan, si lo tengo como Rey y Señor en mi corazón, debo obedecer. No hay nada más. Y eso nos va a traer los frutos del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué rico estar viviendo así, ¿cierto? No hay otra manera más para vivir. Así que arrepintámonos. Arrepintámonos, familia. Dejemos esas caras y vamos a esa cruz. Y vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida. Vamos a alabarse. Después de la hora de la avanzada. Gracias, Señor. Escribamos esa palabra en nuestros corazones. Debemos ser inspirados por nuestro Dios.